Hola, el presente video solo tiene fines académicos y pedagógicos. Vamos a desarrollar la respuesta a la pregunta y vamos a hacer un análisis de cómo podría relacionar el caso del matrimonio igualitario en América del Sur con el pensamiento neoliberal. Para desarrollar este análisis vamos a empezar hablando de John Rawls. Él es el filósofo estadounidense, profesor de la Universidad de Harvard, que publicó su libro Liberalismo Político en 1993. Él plantea una pregunta y dice: ¿cuál es la más apropiada concepción de la justicia para especificar términos justos de la cooperación social entre ciudadanos libres e iguales miembros de una sociedad con la que cooperan plenamente durante toda una vida, de una generación a la siguiente? A lo cual responde que el curso del pensamiento democrático en los últimos 2 siglos o algo más nos demuestran llanamente que en la actualidad no existe ningún acuerdo sobre la forma en que las instituciones básicas de una democracia constitucional deben ordenarse si han de satisfacer los términos justos de cooperación entre ciudadanos considerados libres e iguales. En este sentido, cada persona tiene igual derecho a exigir un esquema de derechos y libertades básicas e igualitarias completamente apropiado, esquema que sea compatible con el mismo esquema para todos, y en este esquema las libertades y políticas iguales y solo esas libertades tienen que ser garantizadas en un valor justo. Buenos Aires fue la primera ciudad de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en 2010 y esto se extendió a toda Argentina. Colombia fue el último país de la región en legalizar la unión legal entre parejas del mismo sexo, atendiendo así a las demandas de la comunidad LGBTI. La igualdad es importante para que el hombre pueda ser feliz. Esto nos dice Carlos Roberto Pineda. El pensamiento político y liberal tiene diferentes principios. Entonces nos dice él que para que sea libre no debe estar sometido a otros hombres. La idea de igualdad parece acompañada de ideas de libertad. La idea de igualdad entre los hombres aparece con Locke y Rousseau, y ya vimos cómo se convirtió en una de las ideas más importantes de la Revolución Francesa. La igualdad debe entenderse como igualdad de oportunidades para todos los hombres, con independencia. En mi perspectiva, la aprobación del matrimonio por parte de parejas del mismo sexo es una clara manifestación del pensamiento político liberal, y ya como lo hemos visto en los autores que hemos citado. Así las cosas, según el reciente informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el resto de América Latina debe garantizar la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio, una decisión que debe ser acatada por 23 países bajo su misma jurisdicción. El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo y de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos. En este punto es importante afirmar que, restaurado en una larga tradición de pensamiento representada por Sócrates y Kant, Piaget, Rawls y Colbert en 1981 consideran que la primera virtud que caracteriza a una persona, escuela o sociedad es la justicia, siendo entonces una preocupación teórica central en el tema moral. Colbert enfrenta una cuestión relativismo cultural de la ética, señalando que dicha heterogeneidad no obsta a distinguir entre los principios morales entendidos como un punto final y una secuencia natural del desarrollo y la inculcación de creencias culturales arbitrarias. Según Habermas, existe una conexión interna entre la soberanía popular y los derechos del hombre, entre la autonomía privada y la autonomía pública. Según Ronald Dworkin, habla del tema de igualdad y se formula la siguiente pregunta: ¿qué quiere decir que el gobierno trate a sus ciudadanos como iguales?
Según Michel Sorado, en su libro de Política y Ciencia destaca 3 grandes ideas del pensamiento político. Una, los hombres son racionales y poseen derechos individuales e inviolables. 2, el gobierno y, por tanto, la autoridad política deben resultar del consentimiento de las personas libres. 3, el Estado de Derecho obliga a los gobernantes y gobernados a respetar las reglas. Es importante que cuando hablamos del tema analizado tengamos en cuenta la libertad individual, pues para John Stuart Mill, quien menciona el liberalismo social, coloca en el centro de su pensamiento el desarrollo interno y material de los seres humanos pensando en su interacción social. Para Ileana Beadet, la definición de libertad como capacidad de obedecer solo aquellas leyes a las que se ha dado consentimiento, establecer un principio de legitimidad de las leyes por cuanto formula un criterio que permite al legislador dictar leyes justas. Para Juan Pablo Manuel Fernández Alarcón, el liberalismo filosófico supone que lo justo es único y universal, dado que tiene que ver con algún tipo de procedimiento formal, mientras que lo bueno es plural y tiene que ver con la identidad individual, es decir, con la pluralidad de los grupos en los que se insertan los individuos y con las circunstancias. En conclusión, el pensamiento político liberal de una u otra forma apoyaría el concepto de matrimonio igualitario en América Latina, pues es la igualdad uno de los principios individuales básicos, pues la igualdad debe entenderse como la oportunidad de todos los hombres. Cada uno desarrolla su autonomía y sus cualidades en igualdad de condiciones. Desde el punto de vista jurídico, esto se traduce en una igualdad ante la ley, con independencia del poder económico del individuo. También es importante destacar que aunque algunos países no han aprobado el matrimonio por parte de las parejas del mismo sexo, el máximo tribunal de justicia que se ha pronunciado para que estos cambien su actuar es así como esto también le da la razón al pensamiento político liberal, en donde suscita que la justicia e igualdad siempre deben ir de la mano o la sociedad empezar a tomar medidas con su propio gobierno.